Muchos instrumentos se contarán con el mismo espacio y la señal será la pieza que entrará por tus oídos. Escucha la UNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, experiencias sonoras. Continuamos con nuestra programación musical a través de nuestras frecuencias enlazadas 96.1 frecuencia modulada estereofónica y a través de los 860 amplitud modulada. Transmitiendo desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Quiero ofrecerles nuestras vías de comunicación, el correo de voz para que nos haga llegar sus comentarios y sugerencias. Es 5623-3281. Y nuestro correo de voz 5623-3281. Si prefieres escribirnos a la bueno, vamos a empezar. Vamos a ver nuevamente el problema que habíamos estado analizando en la clase pasada. No lo olvide, en Instagram estamos como @Radio. Y seguimos con la programación de este día. Tenemos al compositor nacido en República Checa en 1841. El ejemplo. Y su sinfonía número 9 en mi menor, 13-3. del Nuevo Mundo de 1893. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Rafael Zubiri. Entonces, aquí nada más para revisarlo rápidamente. ¿Alguna duda que tengan sobre esto que estuvimos viendo? Profe, yo sí tengo una duda, pero si gusta en el momento en el que abra el Excel, porque fue ahí donde me surgió. En el momento en que... Habla un poco más alto. Le digo que a mí sí me surgió una duda, pero es en la parte del Excel. ¿Del Excel? ¿Del cálculo? Ajá. Bueno, ahorita vamos ahí. Sí, gracias. Entonces, bueno, nuevamente se trata de una reacción en la que vamos a llevar a cabo la deshidrogenación del etilbenceno y se propone esta tasa de reacción global, donde ya sabemos pues que esta K contiene todos los efectos de absorción y cinética, etcétera, que se engloba en una constante por conveniencia para la solución del problema. Se propone esta expresión para el logaritmo de K. Es una manera de presentarlo. Comentaba en la clase pasada que era para pasarlo al logaritmo natural. No estamos obligados a considerar el logaritmo natural. Simplemente nada más tener cuidado que si nos quedamos con la base 10, a la hora de despejar K, esto quedaría como 10 a esta cantidad más 10 a esta cantidad. Pero vaya, nada más por seguir un poco la expresión de Arrhenius, multiplicó por 2.3 para obtener el logaritmo natural, ¿no? Y se multiplica todos los términos de la expresión por 2.3. Entonces acá tenemos todo el análisis que estuvimos viendo y supongo yo que no hay problema con la obtención del balance de materia, donde relacionamos dz con la conversión y la RP que está relacionada pues con la información que tenemos aquí arriba. Noten que estamos aquí planteando una ecuación en función de conversión, lo que nos obliga a poner la RP en función de conversión. Entonces hacemos el análisis del problema. Habíamos comentado también que dado el exceso de vapor de agua que tenemos en el sistema, es razonable suponer que el CP de la mezcla y se mantiene constante y corresponde al CP del agua. ¿Sí? Entonces aquí hacemos esta consideración y consideramos esta FT por CP igual a 3270 BTU hora grado Fahrenheit. En el caso del balance de energía, para el caso adiabático, tenemos esta expresión que está aquí, donde yo remarcaba que si consideramos
la AC, que es el área de sección transversal del reactor, por DZ, esto sería el volumen por la densidad empacada, esto sería el equivalente a una dW, de acuerdo a la nomenclatura que tenemos, ¿sí? O sea, un diferencial de masa catalizador. Bueno, lo dejamos así para dejarlo en función de la conversión y nos queda el caso del balance de energía de esta forma y sustituyendo valores, respetando el signo negativo que tiene la expresión en sí, no es el negativo del delta H, nos queda que la temperatura es igual a 1616 menos 248X. Ese sería, digamos, el plantear pues las ecuaciones correspondientes, balance de materia y balance de energía. Luego les decía, la R tenemos la obligación, estamos obligados a ponerla en términos de conversión, entonces manejamos un balance de moles que ustedes ya conocen, tomando en cuenta la estequiometría de la reacción que tenemos aquí arriba, donde E es el etilbenceno, es el estireno y H, y la H es el hidrógeno. Entonces hacemos esto, los balances correspondientes, tomamos una base de 1 mol de etilbenceno que está reaccionando y lo planteamos y nos da las moles totales de 21 más X. Aquí les hice el comentario de que esta X, que en realidad es conversión, que en realidad es una fracción, en realidad va multiplicado por la base, ¿no? Entonces esto nos daría que a 1 mol estamos quitando moles y no fracciones de mol. ¿De acuerdo? Ese es un poco el razonamiento. Bien, ese es el caso de la preparación para llegar al planteamiento de la solución del problema. Y aquí tenemos bueno, recordamos pues que la presión parcial es la fracción mol por la presión total. Hacemos las correspondientes relaciones con lo que estuvimos viendo, a lo que acabamos de ver del balance de moles, y podemos sacar ya nuestras presiones parciales y las insertamos, y bueno, y pasamos, como en este caso específico, les decía, lo multipliqué yo por 2.3 para nada más tener la semejanza con la ecuación de Arrhenius, y esta acá queda igual a 12.458 por E a la menos 19.748T. Tomen en cuenta que esta T está en función del radio, de las unidades de Rankine, que es esta es la relación. O sea, la temperatura que tiene la ecuación original en grados Kelvin, eso es igual a grados Rankine entre 1.8. Y este 1.8 pasa subiendo arriba. Entonces, 4.770 por 2.3 por 1.8 les da este valor de 19.748. ¿Ok? Eso sería, digamos, el planteamiento. Entonces, ya teniendo la R, teniendo las presiones parciales, todo, podemos plantear una R que sería igual a esta que está aquí, la ecuación 5, donde ya sustituimos la R y las presiones parciales del etilbenceno, estireno y el hidrógeno. Una relación extra sería la K, la constante de equilibrio, para tomar en cuenta cómo variaría con la temperatura, y entonces lo que hacemos, eso ya lo expliqué en el Excel, ahorita lo vemos, al hacer el ajuste de una relación exponencial, tenemos que la K es igual a 6.15 por E a la menos 10, el exponente de 1.24 por E a la menos 2 por la temperatura en grados Rankine. O sea, todo lo manejé en grados Rankine, aun cuando la tabla del libro que viene en el problema viene relacionada con grados centígrados, pues lo pasamos a grados Rankine y es lo que graficamos para obtener esta correlación. Si manejan grados Kelvin o centígrados, obvio que esta correlación cambia numéricamente y tendrían que ser respetuosos de la temperatura que están tomando en cuenta. Entonces, yo creo que lo más aconsejable, y eso para fines prácticos, es que siempre definan un sistema
de unidades adecuado para que no estén ahí brincando entre unas unidades y otras, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo eso, ya tenemos las ecuaciones de trabajo. Y como un plus del problema, les había comentado que hiciéramos el análisis isotérmico, todo lo cual significa que ignoramos el balance de energía, nos quedamos exclusivamente con la expresión de R, como la temperatura que estamos considerando la temperatura de entrada y que es la que se mantiene constante, eso nos permite calcular este término. Entonces, este término lo consideramos y esto nos permite obtener este 0.074 y lo que está dentro del paréntesis es lo que tenemos aquí. Lo mismo con la K. Como es una sola temperatura, pues la K de equilibrio a 1616 Rankine es igual a 0.31, que es lo que ponemos aquí. Entonces, esto ya nos permite solucionar directamente el balance de materia del reactor de flujo pistón con la expresión sustituyendo la R, hacemos el análisis de integración y obtenemos que la longitud del reactor para un 45% de conversión es del orden de 2.01, ¿no? O 2.1. Vale. Hasta ahí no hay bronca, ¿no? No hay problema ahí. Sí, doctor, no hay problema. Sí, doctor, no hay problema. Bueno, el caso adiabático, aquí sí recurrimos a la expresión que habíamos ya comentado, aquí está en la ecuación 4 y es la que ponemos en la definición de nuestra R para tomar en cuenta la variación de la temperatura. ¿Ok? Y luego, entonces ya esto ya se vuelve otra vez al valor inicial, porque ya no podemos multiplicarlo como lo hicimos en el caso isotérmico. Y lo mismo se ve reflejado en esta parte. La K la sustituimos por la expresión y la misma K que está aquí, que tiene esta T, a esta T le metemos también el balance de energía y ya tenemos todo en la ecuación de la R en función de X. Aquí pregunto si no tuvieron alguna dificultad con esto. ¿No? No. Bueno, entonces ahí vamos de gana. Entonces, la siguiente expresión vamos a analizar ahora el caso y hacemos esta evaluación del ¿cómo se llama? Del balance. Lo integramos, como todo está en función de X, lo podemos integrar directamente. Es una ecuación un tanto, bueno, latosa en el sentido de tener muchos quebrados ahí. Te dificulta. Para una calculadora científica muy pequeña, pues sí, deja que tiene nada más un cintillo donde van poniendo todos los datos. A mí en lo personal me cuesta mucho trabajo. Entonces, pero vaya, después de varios intentos se logra la evaluación y el resultado de esta evaluación me permite entonces obtener la longitud del reactor en función de la conversión. Y aquí lo tengo una tabla comparativa que la veíamos en la clase pasada, donde vamos viendo cómo en el caso adiabático estamos requiriendo de mayor longitud del reactor, dado que al ser adiabático y endotérmico, la R empieza a disminuir conforme la conversión aumenta, y eso genera que necesitemos más reactor para alcanzar el mismo nivel de conversión. Creo que esa es la lógica, más pura no puede estar. No sé si tengan alguna dificultad para entender eso. Después se hace un balance aquí de exclusivamente, prácticamente puro análisis dimensional, donde debemos de interpretar que con 45% de conversión que se define en términos de la concentración inicial del etilbenceno menos la final entre la concentración inicial del etilbenceno, lo que está en el numerador de la definición de conversión en realidad nos está indicando la cantidad de estireno que se está produciendo. Entonces, si lo vemos así,
el 13.5 lo multiplicamos por 0.45 y luego ya después hacemos aquí las conversiones correspondientes en términos de moles a masa, horas a día, etcétera, y es lo que nos da 15.200 libras por día, por poner números redondos, y esto se traduce en aproximadamente 7 toneladas por día. Entonces, la respuesta que nos dan, que nos piden el problema, pasa por proponer 2 tubos para obtener la producción que nos están pidiendo. Creo que más claro que el agua no puede estar, ¿no? Una opción, cuando no se tiene la calculadora a la mano, una que les dé esta función, es hacer, déjenme ver si lo tengo. Caso diabático, déjenme ver, no, está acá. Sí. Bueno, vamos a ver, ahorita les digo qué es lo que les iba a comentar. Ok, entonces el siguiente problema, el ejemplo 13.4, plantea que entonces ya no tenemos un caso adiabático y vamos a tener un suministro constante de energía que va a estar asociado con este coeficiente global de transferencia de calor, igual a 1.6 BTU/hora, pie cuadrado, grados Fahrenheit, con una temperatura en los alrededores de 70 grados Fahrenheit. Digo constante porque si se fijan aquí, esta expresión es la que nos da la cantidad de calor que se suministra al sistema. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un suministro que bueno, no es constante, sino el coeficiente global de transferencia de calor es constante a lo largo del reactor y en realidad este valor va a variar en función de cómo va variando T. Podríamos decir aquí que esta T es función de Z, de la posición Z, en el caso no adiabático. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues el balance de energía inicial que está planteado aquí, ¿verdad? Este balance de energía que está aquí, pues le agregamos la parte correspondiente al intercambio de calor con los alrededores. Entonces tenemos transferencia de calor a los alrededores con relación a la temperatura en los alrededores, que nos está relacionando el calor que genera la reacción y el cambio de calor sensible en la reacción debido al cambio de temperatura. Esos son los 3 elementos que se toman en cuenta en un balance de energía, vamos a decir, global. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos valores aquí y podemos llegar a esta expresión que está aquí, que es la expresión número 6. Entonces, a trabajar, jóvenes. Lleguen a esta expresión, por favor. Esta 248 de X es exactamente la misma que ya vimos con anterioridad. O sea, el valor este ya es 248X. Eso se mantiene. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que calcular ahora es la parte que está relacionada con el intercambio de calor. Y ahorita les platico cómo se maneja el método de Euler para la solución del sistema de ecuaciones. Y después nos brincamos al Excel. Pero lleguen a esta expresión, por favor, a las 6, que sería la ecuación de trabajo junto con el balance de materia. El balance de materia no tiene por qué cambiar. O sea, el balance de materia que ustedes están planteando aquí, la ecuación 3 no tiene por qué cambiar. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? O sea, ese balance se mantiene el mismo. Y lo que cambia es el balance de energía porque le agregamos el término de intercambio de calor con los alrededores. Entonces, regresamos acá. Y esta es la expresión a la que tienen que llegar. La expresión 6. Ahí el 530 es de la No te temperatura. oigo. Habla más alto.
ahí el 530 es la temperatura de los alrededores, ¿no? 530 es temperatura, o sea, a los 70 agrégale 460 para que estés en grado Rankine. Y nota que aquí se invierte la fuerza directora y entonces ya nos queda negativo. Nada más, el signo negativo se debe a esto. Al que haber cambiado el sentido de la fuerza directora de temperatura. Sí, la fuerza directora. No puedo decir gradiente porque no está relacionado con la distancia. Si yo lo tuviera aquí abajo, una distancia, entonces diría que el gradiente de temperatura. Pues son definiciones. ¿Por qué tendríamos que pasar a Rankine si el coeficiente de transferencia ¿Perdón? está... ¿Por qué tendríamos que pasar a la temperatura de los alrededores a Rankine si el coeficiente de transferencia está en Fahrenheit? Cuando está definido el coeficiente de transferencia de calor, como el CP, etcétera, por grado Fahrenheit, es equivalente a grado Rankine. No hay que hacer conversión. Y lo mismo, si tuvieras grado centígrado, lo mismo sería en grado Kelvin. ¿De acuerdo? A mí ya me dio, doctor, ya me quedó la expresión. 0.615. Sí, menos 0.615. Ok. Nada más, ya los demás, ¿cómo van? Sí, sí sale. ¿Sí? Bueno. El método de Euler, este método que está aquí, lo que estoy planteando aquí, plantea que en lugar de cantidades diferenciales, manejemos incrementos. ¿Sí? Primero, el método de Euler es un método numérico de solución de ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Entonces, pensando en el caso del problema anterior, donde tenemos el caso adiabático, un algoritmo de solución del problema sería este que está aquí. ¿Sí? Voy a regresarme a las ecuaciones. Si yo tengo la ecuación, el método de Euler lo que me pediría sería que esta ecuación diferencial yo la pusiera como delta z igual a 0.0119 delta x, y la r no tiene valor puntual, es decir, no tienes un valor que digas aquí en el punto 1 vale tanto y se mantiene así hasta cambiar el punto 2, sino que hay una especie de variación de la R a lo largo del incremento que tú manejas. Por ejemplo, el algoritmo, de acuerdo a este sistema con estas dos ecuaciones y la R correspondiente, la R que ya acabamos de analizar, nos implicaría que deberíamos de tener una R promedio. Porque esa R varió pues entre el final del incremento anterior y el final del mismo incremento. Entonces, tomando en cuenta eso, en el método de Euler, para el caso adiabático, ¿qué es lo que hacen? Apúntenlo por ahí. Se fija, insisto, si no tienen la forma de calcular de hacer el cálculo con la calculadora o lo que sea, que cada vez es más popular y más fácil las calculadoras personales para que traigan esta función de integración. Lo que van a hacer es trabajar el algoritmo. Entonces fijan un delta X, un delta X puede ser 0.1, un 10%. Con ese delta X, fíjense,
yo fijé el delta X1 igual a 0.1. Delta X1 es igual a X1 menos X0, pensando en el primer incremento. De alguna manera X0 la postulamos que es igual a 0, a menos de que tengamos la información de que no. Por lo tanto, X1 es igual a delta X1. Si yo estuviera en el segundo incremento, delta X2, que puede ser también 0.1, o sea, voy subiendo de 0.1, 0.1, 0.1, pero ahora el delta X2 es igual a X2 menos X1. Como yo ya evalué X1 igual a 0.1, se suma al delta X1 del segundo incremento y X2 es igual ahora a 0.2. ¿Lo ven? ¿Está claro? Díganme. Sí, doctor. Seguirle de frente, si no me paro. Entonces, esa es la base. Entonces, si yo calculo delta X1, digo que es igual a 0.1 y de ahí saco que X1, para el primer incremento estoy hablando, entonces yo puedo calcular la T correspondiente al final de ese incremento de 0.1. O sea, cuando la reacción alcanzó el 10% de conversión, ¿sí? Yo puedo calcular la temperatura a ese 10% de conversión. Porque la temperatura varía o depende solo de X. Como lo vimos como acabamos de ver en el problema no adiabático, ya la temperatura va a depender de X y de Z. Ahorita vamos a ver cómo queda ese algoritmo. En el caso adiabático, nada más la temperatura depende de X, entonces podemos plantear un incremento de X y calculamos la temperatura correspondiente. Ya cuando calculamos la temperatura, ya tenemos la temperatura que corresponde al 10% y conocemos la conversión al 10%. Con esos dos valores de temperatura y conversión, me voy a la ecuación del balance de energía, digo, a la ecuación de R, que está aquí, si se fijan en la ecuación 5, y puedo evaluar la RP al final del incremento de X, o sea, cuando X1 es igual a 0.1. X1.1 aquí, la temperatura T1 que yo ya he calculado, y yo puedo evaluar la RP. Entonces, esta RP sería la R que corresponde al 10% de conversión. ¿Lo ven? Obviamente que la K de equilibrio la tengo yo que corregir para esa conversión y tener, como ya conozco la temperatura, puedo evaluar la K correspondiente y entonces ya puedo evaluar la R. Si alguien no lo está viendo, por favor dígamelo. Es bien importante esto. Es el método numérico platicado. Pues yo estoy consciente de que en el pizarrón, en una clase presencial, vamos, hay más recursos para explicarlo, pero pues hagan el esfuerzo, por favor, y párenme si no lo están entendiendo. Entonces ya tengo X1, T1 y RP1. Ahora, como cualquier método numérico, necesitan ustedes tener sus condiciones iniciales. ¿Sí? Independiente del método numérico, llámele Euler, llámele Runge-Kutta, por citar los más frecuentes. Ustedes, a la entrada del reactor, en Z igual 0, tienen una X0, tienen una temperatura de entrada de 1616 grados Rankine y tienen un valor RP a esas condiciones de entrada. Si ustedes se fijan en la expresión de R, aquí, aun cuando la X sea 0, esto no se anula. ¿Sí? O sea, en la expresión que estamos viendo aquí, aquí es 1 menos 0, 21 menos más 0. O sea, aquí sí, todo este término se anula porque va multiplicando. ¿Está claro? Entonces aquí tienen 1 entre 21 que multiplica esto y este valor que 1616, que esto de paso es el punto 0.074 multiplicado por un 21. Y eso le debe de dar la R correspondiente
a las condiciones de entrada del reactor. Entonces, cuentan con la condición de entrada del reactor, temperatura de entrada del reactor y la conversión que se postula que es 0. ¿De acuerdo? Y luego, ahorita acabamos de platicar cómo obtener X1, T1 y RP1. Como el método de Euler les está pidiendo el valor, la RP promedio, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer ustedes es promediar la R y es un promedio aritmético. Entonces, con la R, a ver, déjenme ir al balance de materia. con la X, ahora, noten aquí que no estamos metiendo la X, estamos metiendo delta X. Por ejemplo, cuando vayan en el segundo incremento o en el tercer incremento y si mantuvieron incrementos de 0.1, 0.1, 0.1, esto va a ser siempre 0.1, ¿sí? Y la R va a ser el promedio de la RP0 más la RP1 entre 2, RP2 más RP1 entre 2, así se va sucesivamente. Y entonces van a estar calculando cómo va variando la longitud del reactor conforme vamos avanzando a lo largo del mismo, con la conversión y la RP. Eso es lo que se aplicaría para el método de Euler, considerando el caso adiabático. ¿Ok? Entonces se fija la conversión, se calcula aquí, este método, aquí esto ahorita lo vamos a ver. Se fija la conversión, se calcula la T1 o la temperatura I en el incremento I, se calcula la RP promedio, la RP primero en el incremento I, y luego la RP promedio con la RP I menos 1 más RPI entre 2, y se calcula la delta ZI correspondiente. Y así se van hasta llegar a 45% de conversión. ¿Ok? En el caso no adiabático tenemos esta situación. Nuestra DT va a ser igual a menos 248 de X menos 0.00615T menos 530 de Z. Noten que aquí ya no puse la temperatura solita, ya no puse yo T1 menos T0. ¿Por qué? Porque no la puedo integrar tal cual como fue el caso adiabático. Entonces aquí tengo, para meter el método de Euler, esto se vuelve deltas. Delta T igual a menos 248 delta X menos 0.00615T menos 530 delta Z. Y lo mismo, esta T menos T0, que es la que da la pauta de cómo varía el intercambio de calor entre el final del incremento anterior y el final del incremento que se esté calculando, también estamos obligados a mantener ahí la temperatura promedio. Sacar una T menos 530 promedio. Entonces, en el balance de materia, tenemos que considerar la RP promedio. Balance de energía, tenemos que considerar esta T menos 530 promedio. 530 es alrededor, esa no varía. Pero esta T sí está variando a lo largo del reactor. Vamos a ver el Excel que corresponde a esto. Y ahorita nos regresamos si es que continúa, si sale alguna duda. Déjenme nada más. Y aquí las metemos acá. Y vamos al Excel, creo que es este. No, estas son las gráficas. Ya que está, la maquinita esta ya está pidiendo auxilio.
¿no? Ahí está. Bueno, aquí lo que tenemos. Sí, son las gráficas. Déjenme, voy a dejar esta para meternos más bien en la otra, en los cálculos. Vamos viendo el método de Euler en el caso no adiabático. A ver, les comentaba, ¿qué es lo que tenemos? Como les decía, en cualquier método numérico tenemos que tener un balance, un punto inicial. Entonces, en Z0, tengo, pues estoy a la entrada del reactor, Z0. Temperatura a la entrada, 1616 grados Rankine. Conversión a la entrada 0. La K de equilibrio, ustedes sustituyen ahí el valor de 1616 en la K que está en la ley exponencial. Les da 0.31. Y calculan la RP0, que es igual a 0.203523. Bueno, ahí, yo ahí le reduciría, ahí lo dejé nada más, pero le metería 4 decimales. Ok, a ver, hagan el cálculo. ¿Tienen ahí el Excel a la mano? Y las ecuaciones. ¿Las quieren ver? ¿Las quieren copiar? Para ir viendo. Sí, profe, si ponen las ecuaciones otra vez. O sea, las ecuaciones, por favor, las van a deducir ustedes después, pero vaya, lo que me interesa es que vean la ecuación. Bueno, primero, balance de materia, eso ustedes lo deben de tener ya de la clase pasada, Nada más que ahí pongan delta Z igual a 0.0119 delta X entre R y pónganle ahí arriba una raya para que sea promedio o pónganle ahí tal cual algo que les indique que es una RP promedio. Y el balance de energía les va a quedar en la ecuación 6, delta T igual a menos 248 delta X menos 0.0615 T menos 530 promedio delta Z. ¿Sí? Y la R correspondiente es la que tienen ustedes con la que van a acoplarla con la, ¿dónde anda? Aquí, la ecuación 5. Es con la que ustedes trabajan. Esto es independientemente del balance de energía que ustedes estén manejando. ¿Y la de la K es independiente también? Y la de la K, no, la K sí varía con la temperatura. De hecho, son 4 ecuaciones con las que están trabajando, ¿no? La K, que es un auxiliar que les va a permitir calcular esto. Nada más que, a diferencia del caso adiabático, ya no puedes meter dentro de la expresión la fórmula porque no sabes qué onda, no sabes qué temperatura es al final del incremento que estás manejando. Profe. Hey. Bueno, es que yo sí ya entendí todo, pero haga de cuenta que en esa K donde ahorita exactamente estamos, que es el 6.15, es ahí donde tengo la duda de ¿Aquí? cómo, o sea, de cómo obtener ese valor. Porque, o sea, sí sé que nos dan T y nos dan K. Aquí está. Tú graficas la K en función de la T ranking y te da esta línea punteada azul. Ok, sí. Y si tú haces el análisis del Excel para el caso exponencial, te da este valor. Ok, profe. ¿Lo ves? Sí. Gracias. ¿Qué otra duda hay, jóvenes? Esta es y les comentaba la vez pasada que les queda bastante adecuada, pues, o sea, un 0.99 es bastante buena correlación. Ahora, en el caso
no adiabático, la K varía de esta forma. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, voy a regresar a la expresión y nos quedamos aquí. Entonces, calculen las condiciones de entrada. O sea, el punto de partida son las condiciones de entrada. Y les vuelvo a repetir, esta etiqueta que estoy aquí marcando sería la plataforma de inicio para cualquier método numérico. Es como cuando hacen la integral y pues abajo pues tienen que poner una, si es en función de x, pues es x0, ¿no? Hasta una x que va variando a lo largo del reactor, en caso que fuera, que nada más estuvieran haciendo la integral. ¿Entonces ya la tienen? Entonces nada más es cuestión de sustituir 1616 en la expresión que les da aquí en la K para obtener el valor de la K correspondiente, que es prácticamente que es esta que está aquí, para el caso del inicio, pues. Y la R, pues sustituyan, ya les dije, en la RP que está ahí, sustituyan el 1616 en lo que es la ecuación de Arrhenius, y en lo que está en el paréntesis cuadrático, pues les va a quedar un término ahí de 1 entre 21, ¿no? Y eso les debe dar este valor. Ahí lo tienen arriba. Si están viendo cómo va quedando el cintillo con la fórmula. O sea, el punto 0.74 por un 21avo. ¿Sí? Sí, profe, pero espera un poquito que lo estamos haciendo. No, está bien, nada más. Lo que quería ver era que lo estuvieran viendo, pues. Doctor, Hey. ¿podría regresar otra vez para la fórmula del RP, por favor, doctor? Nada más. Ahí está. Sí, gracias, doctor. RP igual a 14.945 por E a la menos 19.748T, que es la de 1616, y eso le da 0.074. ¿Ok? Hay cuenta que es esto que está aquí, nada más que esto es 0, esto es 0, 0, entonces le va a quedar 0.074 entre 21. Y eso es lo que le da el valor que está apareciendo ahí en la ecuación.
Digo, en el Excel. Doctor, una pregunta nomás. La X que vamos a ocupar para la RP, ¿cuál va a ser, doctor? Para la X, en este momento, en la entrada del reactor, 0. 0, ¿va? Ok. Yo lo que te digo que lo que en realidad te queda es 0.074 entre 21. De hecho, el valor de acá que te dé, pues, 0.31 vale gorro porque está multiplicando este término, que al ser multiplicación de C por 0, pues todo esto es 0, ¿no? Esto que está aquí es 0. Entonces te va a quedar nada más 1 entre 21, porque estas X son 0. Estamos a la entrada del reactor. En Z igual 0, X0 es 0, y con esos dos, y temperatura T0 igual a 1616. Con esa información se calcula la RP, y con la RP ya tienes todo definido para tu inicio del cálculo. Y vamos al primer incremento. ¿Ya puedo pasar? Sí, profe, ya quedó. Bueno, aquí estamos. Estos son resultados. Ya. Sí, la otra. Aquí está. Primer incremento, noten. Primer incremento, nos vamos a nosotros. La delta X1 es 0.1. Aquí ustedes tienen la libertad de ponerle el tamaño del incremento que ustedes quieran. El criterio del tamaño del incremento, lo que les puedo decir es que mientras más pequeño es el incremento, más exacto es el método que están utilizando para el cálculo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos los cálculos del reactor de tanque agitado de flujo pistón en caso homogéneo? Y teníamos una solución gráfica, ¿no? Y que aplicábamos el método Simpson. Comentábamos eso, justamente. Es un criterio universal. Si yo hago cálculos y en lugar de 0.1 pongo 0.01, pues que obvio que voy a tener mayor exactitud en los cálculos que esté realizando. Lo que va a pasar es que eso se me aumenta enormidades el tiempo de cómputo. Ahí es donde hay que tener, vamos a decir, el balance, ¿no? Pero el criterio en general es, si ustedes en lugar de 0.1 ponen 0.05, por ejemplo, pues van a tener más exactitud en ese cálculo que el que están manejando con 0.1. Pero 0.1 es razonable y es lo que proponen ahí en el libro. Entonces tenemos delta X1 es X1. Esto que estamos aquí planteando, les había dicho que es X1 menos X0. ¿Está claro? Entonces, esto de aquí me permitiría, como X0 es 0, entonces, en este caso, X1 va a ser igual a 0.1 también. O sea, X1 es igual a delta X1 para el primer incremento. Cuando yo tengo acá, en el segundo incremento, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo X2 menos X1. ¿Está claro? Ahora, X1 ya sé que es 0.1, entonces, ¿qué hago? X2 va a ser igual a 0.2. Esa es la lógica, ¿no? Del análisis. Entonces, de esa forma vamos avanzando en conversión. Aunque los deltas, los incrementos, sean constantes de igual a 0.1,
salvo en el último caso que puse 0.05 para cumplir con el requisito de la X de 45%. Bueno, platicado, ¿el método en qué consiste? El método consiste, si ustedes se fijan en la ecuación que tenemos del balance del caso no adiabático, el balance de energía, pues yo no, con delta X1 no satisfago para calcular la delta T. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y mi objetivo es calcular delta Z. ¿Estamos? Entonces, lo que yo hago es suponer que al final del incremento de delta X1 voy a tener una temperatura. Yo sé que el sistema es endotérmico, por lo tanto, la temperatura que voy a suponer pues tiene que ser menor a la temperatura de entrada del reactor. Es tanteo, ¿eh? Aquí no hay otra más que tantearle. Entonces, hay una propuesta ahí de manejar 1590 como temperatura supuesta. En el momento de que el método numérico tenga suposiciones, estoy obligado a checar que lo que yo calculé coincida con lo que estoy suponiendo. Entonces, mi punto de convergencia va a ser que la temperatura que calcule al término del análisis, ¿sí?, coincida o sea razonablemente parecido al valor de temperatura que yo supuse. Entonces, fíjense, teniendo la T1 y teniendo la X1, yo puedo calcular la RP1. ¿Sí? Déjenme. O sea, ya tengo X1 y X. Aquí no puedo calcular porque tengo deltas y no conozco delta Z. Entonces, con la T1 que supuse y la X1 que calculé, puedo evaluar la RP. Déjenme poner la ecuación tal cual. ¿Dónde anda? Esta ecuación. Aquí sustituyo la temperatura T1 que supuse y la X1 que estoy fijando. Esta no la tengo yo que comprobar, simplemente yo la fijo y hago todo el cálculo. Pero la T1 es una T supuesta. Con esta T1 y esta X1 calculo RP1. ¿Sí lo ven? Entonces, esta RP1 pues es lo que está ahí. Esta es la expresión en el Excel que corresponde a esa temperatura y a ese X1 que estoy proponiendo. Y eso me da 0.002565.9. Vuelvo a insistir, aquí le puedo reducir a 4 decimales y ya queda más. Una cantidad. Como esa chamba la hace el Excel, ahí la dejo. ¿Sí está claro hasta aquí? ¿Hasta aquí cómo vamos? Así paso a paso. Sí, profe. Bueno. Entonces ya cuento yo con la RP1. Conozco la RP0. ¿Ok? Por eso es importante conocer la condición inicial. Entonces calculo la media aritmética de D6 más D11. Y esto me da el valor promedio de la R en ese intervalo. Entonces ya cuento con delta P. Ya cuento con ¿cómo se llama? Con la X. Y entonces puedo calcular la delta Z. ¿Dónde anda? Voy al balance general del caso no adiabático y entonces el balance de materia. Conozco delta Z, conozco la RP promedio, calculo delta Z. ¿Sí lo ven? Y ese es el cálculo que tengo aquí. Delta Z es 0.0119
por D8. D8 es el delta X dividido entre D12, que es el ARP promedio. Y me da 0.3908, etcétera. Entonces yo ya tengo, ahora sí, conozco la delta Z, conozco la delta X que yo fijé, entonces ya puedo calcular delta T1 del balance de energía. El balance de energía me está indicando que conociendo delta X y conociendo delta Z y evaluando este rango promedio, que es otra media aritmética, obtengo yo la delta T correspondiente, que va a ser igual en el primer incremento a T1 menos T0. T2, en el delta T2 sería T2 menos T1 y así sucesivamente. Entonces, ya con estos valores, me voy al Excel y calculo este valor perdón, aquí está, estoy en esta. Si se fijan es menos 248 por delta X menos 0.0065, y aquí tengo la media aritmética de la variación de la temperatura de D3, que es la temperatura de entrada, y D10, que es la temperatura que yo supuse. ¿Está claro? Entre 2 multiplicado por la D13, que es el delta Z que acabo de calcular, 0.39. Y de esta manera obtengo el valor de 1588, que podríamos decir que es razonable con respecto al 1590 que supuse. Aquí comparo este con este. Profesor, Dime. en el delta Z vamos a usar el valor de delta X, o sea, siempre va a ser 0.1 o vamos a usar el valor de X. Es lo que te digo, en este contexto de lo que estamos ahorita planteándonos, podríamos decir que vamos a manejarlo constante. ¿Sí? Pero, no se deja. Bueno. ¿Cómo se llama? Tú estás libre de hacerlo, el cálculo que tú quieras. Ahora, aquí el punto es, esto habría que, si ya lo programan, hola Lupita, muy buenas. se podría, ahora sí que si ya tienen todo el sistema ya en un programa, pueden ustedes jugar con la amplitud de la conversión, del rango. Sí, pero a lo que me refiero es que para calcular el delta Z vamos a usar el valor de delta X, no el de X1. No, o sea, porque sí. los X van a ir cambiando, pero el delta nunca va a ir cambiando. Claro, así es. O sea, la delta X todo el tiempo va a ser 0.1. Ahora, nada impide que el tercer incremento tú digas, no, en lugar de 0.1 pongo 0.2 o 0.05. También nada más estar conscientes de que aquí es delta. Y acá el valor que obtienes es delta Z. Y volvemos a hacer el mismo razonamiento, es decir, ¿dónde está la delta Z? No la voy a encimar aquí. O la voy a poner aquí. Esto es igual a Z1 menos Z0, ¿no? Que Z1, pues Z0 es 0. Pero ya en el segundo incremento, y es así como va a ir variando. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tienes, por ejemplo, en el caso para el segundo incremento, tenemos F13. F13 es el valor del incremento anterior, más I13, que es el valor del incremento del delta Z que tú acabas de calcular en el segundo. La suma de los dos te da 0.94. Y así sucesivamente hasta llegar acá. Entonces, digamos, la base del método numérico es esta. Entonces, se fija un parámetro, se supone el otro parámetro, se calculan todos los variables que dependen de esos dos parámetros y se checa el parámetro que tú calculaste, se checa con el que tú supusiste.
Ahora, puede ser, ¿eh? Puede ser, nada impide que no, que tú en lugar de fijar la conversión, fijes tu delta t. Pero lo que pasa es que luego te complica por la secuencia de las ecuaciones que se están manejando. Es más lógico manejar delta x, pero va a haber casos donde puede ser indistinto que manejen un delta t y luego calculen la x a fijar una delta x y luego calculen la temperatura, como es el caso. Pero para fines prácticos, normalmente la conversión. Segundo incremento, pues aquí lo tienen. Delta x2 igual a 0.1. x2 ya suma con la x1 anterior, ya te da 0.2. Supones que bajó la temperatura de 590 a 1560. Con ese valor conoces x2, conoces RP2. RP promedio va a ser la RP1 más RP2 que tú acabas de obtener y la divides entre 2. Y de ahí sacas delta Z. Con delta Z calculas el delta T2 y checas que aquí pues es bastante, no puede estar más exacto, 1560, 1560. Igual para todos ustedes, chicos y chicas, saludos, bendiciones. Hay un micrófono abierto por ahí. A cada uno de ustedes. Buenas. Entonces la Z2 es la suma, ¿no? De Z1 más la delta Z, y ahí te vas. Tercer incremento esto, cuarto incremento y llegamos a esto. Hagan un cálculo, por favor. Nada más es cuestión de que se familiaricen con esto, pues. Profe. Dime. Y para la delta, por ejemplo, para la delta T1, la fórmula dice T menos 530, o sea, la T es la T supuesta menos... D3 es la de 1616 menos 530, ¿no? Ok. D10 es la supuesta, no hay de otra. Es esta, menos 530, y hace la media aritmética de esto. Ah, ok, ya. Suma las dos y la divides entre 2 y ya te queda. Ok, gracias. Ahí para el delta T2 igual tomas el T0, que es de 1600. No. O ya tomas el anterior, el primer incremento. De 15 menos I14. Más I14, que es menos. No, el delta T2. ¿Delta qué, perdón? El delta T2. Es esta. Y la T2 es, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, es T2 menos T1. Entonces, por lo tanto, T2 es igual a T1 más, y expresión negativo, el delta T. Si te fijas, D15 es el valor de la temperatura T1. Y a le sumas el I14, que es el que está aquí. Como es negativo, pues ahí está. ¿Sí me explicó? Entonces tú como vas hablando de intervalos, vas la T1, delta TI
es igual a TI menos 1, para generalizarlo. Y lo mismo sería para delta X y para delta Z. ¿Sí responde tu pregunta? Sí. Bueno, así es. Y entonces lo que queda es hacer el comparativo con las gráficas. Entonces, si se fijan, todas estas bolitas aquí como naranjadas, pues son las que corresponden al caso no adiabático. ¿Sí? Y ahí caen dentro de la curva porque es la misma ecuación que estamos usando, pero para las diferentes variaciones de temperatura. Entonces, en este rango es como se mueve el equilibrio. Las ecuaciones que acabamos de ver graficadas dan lo siguiente. Caso isotérmico son las líneas, estamos graficando Z contra Z, perdón, X contra Z, la longitud del reactor. Para el caso isotérmico, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos caso isotérmico, 45 es 2.09. Caso adiabático, 3.82. Y caso no adiabático, 4.284. ¿Ok? La temperatura en el caso isotérmico es la misma, 1616. Caso adiabático cae de 1616 a 1504. Y en el caso no adiabático cae de 1616 a 1478. ¿Sí? Entonces, la relación de X conversión contra Z, tenemos el caso isotérmico, las naranjas son el caso adiabático y el caso no adiabático son los grises. Más o menos se mantienen así, como que se confunden las dos y ya se empiezan a desprender un poco a lo largo del reactor. Comparando las dos tendencias, el adiabático y el no adiabático, vemos en el caso, esto sería el caso adiabático y esto de acá sería el caso no adiabático. ¿Cómo explican ustedes? A ver, ahí está un torito. ¿Cómo explican ustedes que la temperatura en el caso no adiabático caiga más, sensiblemente más, que en el caso no adiabático? Perdón, en el caso no adiabático cae más que en el caso adiabático. A ver, ingenieros, hagan un análisis. Porque el chiste es interpretar datos, no nada más producirlos. ¿Qué explicación se podría dar para ese comportamiento térmico? Marta, pues tú no mames, ya no me dices nada. ¿Sí lo estoy explicando? Ahí está el cuadro completo. Caso isotérmico, la misma temperatura. Caso adiabático y caso no adiabático. Y resulta que la temperatura se me cayó más en el caso no adiabático que en el caso adiabático, como que suena así medio incongruente, ¿no? ¿A qué se puede deber esta explicación? ¿Cómo explicarían ustedes estar en una fábrica y el ingeniero, el jefe, les dice, oye, ¿cómo me reportas esto? ¿Cómo explicas esto? Es bien guapo el tu foto de perfil.
¿Perdón? ¿Están micrófonos abiertos o están hablando? Y se están colando ahí otras pláticas. ¿Cuál fue la pregunta, profesor? Antes de los micrófonos. Por eso es que hay que evitar los micrófonos porque son distractores. ¿Por qué la temperatura cae más en el caso no adiabático que en el caso adiabático si se supone que estaríamos suministrando calor? Porque... Está correcto, porque hay una tabla ahí en el libro que están ¿cómo se llama? Reportando, y sí, son estos valores, digamos. No hay que, o sea, el argumento de que esté equivocado el cálculo, no. Eso es lo que está dando. ¿Cuál es la explicación? Es más, yo les platiqué, yo adelanté en las clases anteriores, si alguien tiene buena memoria, que lo que se esperaría es que este valor de la curva de aquí de X contra Z cayera intermedia, ¿no? O sea, el peor de los escenarios sería tener un caso adiabático en un sistema endotérmico. Porque ahí la reacción, el sistema reaccionante se autoconsume. Pero resulta que le abrimos la llave al negocio y dejamos que si hubiera intercambio de calor. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que está pasando es que estamos liberando más calor que el que estamos suministrando. O sea, dejamos de tener un sistema adiabático y nuestro sistema libera más calor a pesar de tener ahí el término de intercambio de calor, pero no es suficiente ese 1.6 por el, o sea, el DQ que estamos calculando en función de la longitud del reactor no es suficiente. Entonces genera que se pierda más calor que en realidad que lo que le estaríamos en principio suministrando. O sea, es un caso no adiabático, pero que no satisface el que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Pues es lo que buscaríamos en la lógica de tener un sistema no adiabático con suministro de calor. No sé si me estoy explicando. Sí, se explica. O sea, esto de aquí, lo que me está indicando es que se está liberando más calor que lo que estoy metiendo, ¿no? Pues el intercambiador, en vez de proporcionar energía, la está recibiendo. Así es. Funcionando como enfrente. Como la está liberando, ¿no? La está mandando a funcionar. En cambio, en el caso diabático, ahí la dejábamos encerrada. Por más que se estuviera consumiendo, no se perdía tanto calor, pero aquí se está perdiendo calor. O sea, el efecto de que la temperatura baja por el efecto de la reacción en sí, sigue siendo vigente. Nada más que ahora la adiabaticidad pues, estaría cuestionable. Digo, la no adiabaticidad explicaría el que tuviéramos en lugar de suministro de calor, fuga de calor. O sea, lo que dice es que aunque nosotros estemos metiendo calor, es más el calor que sale que el que metemos. No, yo lo que estaba diciendo es que en el libro viene, ahorita les digo cuál es, tiene una tabla ahí que es la para los incrédulos que piensen que a lo mejor el cálculo está mal hecho. La página, bueno, la tabla más bien es la tabla 13.2. Y la tabla 13.2 nos está indicando que la temperatura baja y llega en el 45 más o menos en la misma temperatura que estamos ahí calculando. Y en el caso diabático, pues ya vimos que la temperatura que más baja llega a 1500, ¿no? Y acá baja 30 grados más. Entonces, descartando que hubiera un error de cálculo, nada más eso, podemos explicarnos este comportamiento térmico que estamos viendo
La única manera de explicarlo es que estamos liberando más calor hacia los alrededores que lo que estamos, ¿cómo se llama? Que lo que estamos metiendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. O pensando, o viendo lo más drástico, no, de plano no metemos con el cálculo que estamos haciendo, no estamos metiendo calor al sistema, pues. Porque de hecho, desde el primer cálculo para el punto 1 ya bajó la temperatura de 1588 a 1591. En el otro, de 1566 a 1560, ¿no? Entonces, en lugar de meter, estamos sacando calor, pues, a cada punto. ¿Sí? Esa sería, digamos, la conclusión de este trabajo, donde estuvimos analizando el caso del comportamiento isotérmico, adiabático y no adiabático, con esta salvedad que estamos planteando. Digo, ahí lo cuestionable sería eso. Si yo lo que busco realmente es que la no adiabaticidad me favorezca la reacción, tendría yo que aumentar de alguna forma pues, la temperatura de los alrededores. Estamos hablando de que el reactor se encuentra en los alrededores. Imaginen que está enchaquetado ese reactor o lo que sea. Pues ya tiene 20 grados afuera, contra los 500 y fracción, ya pensando en términos de los grados centígrados, ¿no? Acuérdense que estábamos hablando de ¿qué? 625 grados centígrados a la entrada del reactor y bajamos hasta 500. Contra 21 grados que están los alrededores, pues, o sea, pues es lógico que estemos sacando más calor que lo que metemos. En este contexto, pues, que explica eso. ¿Sí lo ven? Bueno, vamos a ver el otro problema. Profesor, Hey. ¿nos puede mandar ese Excel? Justo ese. Sí, sí, cómo no. Ahorita terminando la clase se los mando. Sí, gracias. Vamos a ver todas las pestañas, todas. Y vamos a irnos ahora al problema 13.6, que se supone que lo deben haber revisado. Capítulo 13, problema 13.6. Problema 13.6 que plantea. Tenemos la hidrogenación catalítica del dióxido de carbono para producir metano. Esa es la reacción. Nuevamente nos están planteando una tasa global de reacción igual a RP igual a K, presión parcial del CO2 del hidrógeno a la cuarta, entre 1 más K1 pH por K2P del CO2 a la quinta. ¿Qué nos está indicando este 5? Lo que me está indicando ese 5 es que hay 5 sitios activos involucrados en el sistema reaccionante. Acuérdense de todo eso. ¿Sí? Luego, noten que en el término de absorción, tanto el metano como el agua están ausentes. Exclusivamente tenemos presencia del CO2 y del hidrógeno. ¿De acuerdo? Y es una reacción irreversible porque no estamos viendo la velocidad del lado derecho hacia la izquierda, ¿no? No aparece la presión parcial de 1 en K, presión parcial del metano por la presión parcial del agua al cuadrado. Nada de eso. Entonces, esta es la expresión que se propone, que es la expresión cinética. Nos dicen que las presiones parciales están referidas a atmósferas y a una presión total de 30 atmósferas y 314 grados centígrados. El valor de estas constantes que están aquí planteándose son K igual a 7 kilogramos mol del metano, que sería el kilogramo mol del CO2, que tenemos una relación 1 a 1, por kilogramo de catalizador, hora, temperatura a la quinta potencia. ¿Sí? De tal manera que multiplicado, aquí tenemos presión parcial a la quinta,
multiplicado por las unidades de K nos daría kilogramo mol de metano producido o CO2 reaccionado por kilogramo catalizador hora. Y las constantes de equilibrio de absorción K1 y K2 que van asociadas con las presiones parciales correspondientes están referidas a atmósferas a la -1 y uno es igual a 1.73 y la otra es igual a 0.30. Como tenemos valores únicos de esto, pues ya no necesitan inclusive decirnos si la temperatura es constante o no. Seguro que es una temperatura, un sistema isotérmico, ¿no? A esta temperatura de 300 grados centígrados. ¿Estamos? Bien. Para un reactor de lecho fijo isotérmico con una alimentación de 100 kilogramos mol por hora de CO2 y la relación estequiométrica de hidrógeno, calcule la masa de catalizador necesaria por tener 20% de conversión del CO2. Suponga ausencia de resistencias difusionales o térmicas y se puede despreciar la dispersión axial del reactor. Con esto nos están dibujando que el modelo que trabajemos es el modelo de flujo pistón. Al plantearnos que no hay dispersión axial, ya tenemos prácticamente el perfil plano de velocidad a lo largo del reactor. Cuando me dicen la relación estequiométrica, pues ¿qué me está diciendo? Si yo estoy metiendo 100 kilogramos mol de CO2, respetando la relación estequiométrica, pues yo voy a tener 400 de hidrógeno, ¿están de acuerdo? O sea, es 1 a 4, ¿no? Esa es la relación estequiométrica. Y luego nos piden que repitamos el problema A, despreciando el cambio en el número de moles totales debidas a la reacción. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues tenemos el reactor empacado, tenemos las 100 kilogramos mol de CO2, 400 kilogramos mol de hidrógeno, balance del reactor de flujo pistón, nos daría esto, W en F0, dx en RP. Como les decía, a diferencia del caso homogéneo, lo vuelvo a repetir, que las ecuaciones que veíamos eran volumen entre el F, igual, pero la R estaba definida en términos de volumen, en el caso homogéneo. Y aquí la RP la estamos definiendo en términos de la masa del catalizador, que es la que está planteada aquí, para la R. Bueno, con eso lo que hacemos es nuestro balance de moles. N del CO2 son las iniciales por 1 menos X, X es la conversión. N de hidrógeno es las moles iniciales de hidrógeno menos 4 veces lo que reaccionó del CO2 por la relación estequiométrica. Tenemos lo que se produce de metano X y lo que se produce de agua 2X, lo que reaccionó del CO2. Sumatoria de moles totales es 5 menos 2X. Hacemos nuestra tablita que ustedes ya conocen, la ya se les olvidó, en la que manejamos la información, el factor de expansión, el volumen. Como estamos hablando de presión y temperaturas constantes, entonces es equivalente a manejar moles. Las moles, cuando la conversión del CO2 es al 100%, menos las moles cuando no hay conversión, entre las moles cuando no hay conversión. O los volúmenes equivalentes. Entonces aquí sacamos que si las moles totales al 100% de conversión, aquí metimos 0 por esta razón, este es 1, perdón, y aquí es 0 entonces, y luego acá tenemos esta relación, nos queda 3 menos 5 entre 5 y nos da menos 2/5, punto 4 de X. Este sería el factor de expansión. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí o no, no, o quién sabe. Sí, ¿lo repite, por favor? Lo repito. A ver, explícame. Pues Los moles, el balance de moles. Bueno, yo creo que no hay bronca con esto, ¿no? Independientemente de lo que sea, estos son los balances. Cuando tú hablas de poner la conversión en la R,
pues sabes tú, tomas el CO2, aquí creo que no hay que romperse mucho la cabeza para seleccionar el CO2 como el reactivo limitante, ¿no? Es el que está en menor proporción. Bueno, ojo, corrijo. En este caso, como toda la relación estequiométrica, pues se supone que los dos se consumirán al mismo tiempo. Eso es cierto. De hecho, aquí lo pueden ver. Pero vaya, el que está en menor proporción, podemos llamarlo así, es el CO2. Entonces hacemos el balance en términos del balance, que normalmente es lo que se maneja. Pensando en que es más fácil que tú le sigas el trazo a la reacción con el reactivo que está en menor cantidad que el que está en exceso, digamos, o mayor cantidad. En general, ese sería, digamos, el criterio. Entonces, las moles de CO2, o sea, la X es la que estamos definiendo en términos de X, del CO2, son las moles iniciales del CO2 por 1 menos X. O sea, 1 menos X y X es la cantidad de CO2 que reaccionó, 1 menos X es la cantidad de CO2 que no reaccionó, que son las N moles que están aquí. De hidrógeno, tenemos las moles iniciales de hidrógeno menos 4 veces lo que reaccionó del CO2. Y las moles del metano, pues es 1 a 1, pues es lo que reaccionó ¿cómo se llama? Aquí debe ir, perdón, aquí se me pasó. Debe ir N del CO2, 0, X. Y 2 veces N del CO2, X. Perdón, aquí me comí las dos Ns. ¿Sí lo ven? O sea, va afectado para ser consistente con lo que está aquí. Mol N del CO2, 0 por X. 2 veces N del CO2, 0 por X. Eso es lo que tendríamos. Y aquí está la tabla que se produce cuando nos vamos a los extremos, cuando el CO2 es 0 y cuando el CO2 es 1. CO2 no ha reaccionado nada y aquí reaccionó todo. Entonces hacemos este análisis aquí, nos queda, al inicio tenemos 5 moles o 500 si quieren manejarlo como. Aquí la base es 1 mol, pero pueden manejar las 100 kilogramos mol de CO2, entonces tendríamos 500 y aquí tendríamos 300, es lo mismo. Entonces 300 menos 5 menos 500 o 3 menos 5 entre 5 me da 2/5 de X. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno. Viene el caso, ahora aquí nos está indicando que hay una cierta contracción, porque finalmente de acuerdo a la estequiometría vamos de 5, pasamos a 3 moles. En el caso, estrictamente, en el caso del problema del examen, habría que haber hecho esa consideración, ¿no? Sí, había un 15% ahí de reducción. Lo que pasa es que ya le metí más ruido al cálculo, pero estrictamente hablando, debió haberse tomado en cuenta eso. En el problema del examen. En el primero. Bueno. Volumen constante. Volumen constante me daría la P del CO2 igual a 1 menos X, que sería esto, entre las moles totales, que sería 5 menos 2X por 30. La presión parcial del hidrógeno sería 4 menos 4 entre, insisto, aquí lo bajé de 100 a 1 y de 400 a 4. Porque si no, pues nada más elimino y me quedan estas cantidades. Si yo sustituyo. ¿Sí? Estos valores de las presiones parciales son la fracción mol, esto de aquí, entre esto de acá que debe tener la NCO. Es que lo que pasa es que aquí me comí estos valores, entonces sí hay este problema aquí, pero tiene que ser la N del CO2 inicial
por 1 menos X arriba, y N del CO2 que multiplica esto, ya se va a la N del CO2 y queda 1 menos X entre 5 menos 2X. Y para el caso del hidrógeno es 4 que multiplica a 1 menos X entre 5 menos X. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el otro, la que sigue. La que sigue es ¿qué sucede cuando el volumen no es constante? Si el volumen no es constante, acuérdense de la convención que ya platicamos y que se sigue aplicando en este caso, que el volumen es función de la conversión. ¿Ok? B igual a B0 por 1 más epsilon X. La epsilon ya acabamos de ver que es igual a menos 2/5 o menos 0.4. Entonces aquí lo que postulamos es que las moles de CO2 son 1 menos una mol del CO2 menos alfa moles que están reaccionando. N del hidrógeno es 4 menos 4 alfa. Y entonces en lugar de X metemos alfa, que son lo que sería la cantidad de moles que están reaccionando. Entonces va a quedar algo parecido, pero en el caso anterior es con conversión y aquí es en función de alfa. 5 menos 2 alfa. De ahí sabemos que la conversión se define como 1 menos C del CO2 entre el C del CO2 inicial. Entonces aquí donde yo meto el efecto de la variación del volumen, o sea, la concentración al punto que yo esté considerando de una X va a ser N de las moles que estén presentes entre el volumen que quedó en ese momento a las moles iniciales entre el volumen inicial. Entonces sustituyo la ecuación correspondiente, 1 menos 0.4x, y el B0 se va con este B0, y me va a quedar entonces que la X es igual, o sea, la conversión es igual a 1 menos alfa entre 1 menos 0.4x. De ahí saco la relación entre alfa, las moles que están reaccionando, con la conversión, y me queda una cuadrática. Alfa igual a 1.4x igual a 1 menos 0.4 de x cuadrado. Y esta alfa yo la sustituyo en estas expresiones del CO2 y del hidrógeno. Y eso es lo que me da que la presión parcial del CO2 va a ser 1 menos 1.4x más 0.4 de x cuadrada entre 5 menos, o sea, todo esto lo sustituyo aquí, manejo el 2, 5 menos 2, que multiplica a este término. Entonces ya pongo nuevamente la presión parcial del CO2 y del hidrógeno en función de las conversiones. Me quedan multiplicadas por 30, ya me quedan las expresiones. Aquí está, esto es por si necesito calcular la presión parcial del metano y del CO2, que en realidad para la expresión de la ecuación que estoy manejando, en la que nada más estoy considerando el CO2 y el hidrógeno, para eso es suficiente. Si yo tuviera aquí en el término de absorción el metano y el agua, pues tendría yo que agregarle esas expresiones al análisis. Y entonces tenemos aquí las dos soluciones. Para volumen constante, noten, hago los números, los cálculos, y me va a quedar 1 menos x entre 5 menos 2x, que es lo que vimos en el caso del volumen constante, que está aquí, 1 menos x entre 5 menos 2x, y un 4 por 1 menos x entre 5 menos x. Esta cosa. Y en el otro caso, para volumen variable, pues ya meto todo el chorizote que aparece aquí. Todo lo dejo en términos de conversiones, lo meto a la integral. La matemática sale de volada. Y me encuentro con la sorpresa de que la masa de catalizador cambia en 1 kilo, considerando la variación de volumen, de 247 a 248 kilogramos. Ahora, esto que aquí estamos manejando, manejo a volumen constante,
Si yo manejo las alfas, hiciera el mismo análisis, me encuentro que en realidad X pues, es equivalente a la alfa. ¿Sí? Entonces, vean ustedes ¿qué concluimos de esto? Pues que vale gorro tomar en cuenta la variación de volumen. Con esto es suficiente para hacer el cálculo que me están pidiendo. Pero pues de antemano no lo podemos saber hasta que no lo comprobamos. ¿Dudas? Esto es un recurso que manejo. Yo les sugiero, yo sé que es como las llamadas a misa, pero en fin, lo digo. Vean el capítulo 1 del libro de Smith. Ahí viene un problema donde manejan esta información. O sea, la alfa no es conversión de entrada, no es conversión. Es una especie de extensión de reacción. Moles que están consumiendo. Si yo lo hubiera manejado como alfa en el caso anterior, pues aquí demuestro que es equivalente esta alfa a la conversión, en el caso específico. Pero vean, la método, lo que me importa es que quede clara la metodología que se sigue para el cálculo. Nuevamente hago hincapié en la ecuación de trabajo, ¿no? Esta es la ecuación que ustedes tienen que manejar. Entonces aquí, viendo el archivo de matemática, que pues que aquí está la ecuación integrada, la ponen ahí, juegan con esto, le quitan esto, le ponen la otra volumen constante y les da los mismos valores. Esto es de aquí porque esto es WNF. Acuérdense que F es 100, entonces ya nos queda 248, 248. ¿Alguna duda, jóvenes? Pero volvemos, sigo haciendo hincapié en que lo importante es manejar bien la información relacionada con el análisis que se hace, los balances correspondientes, tener claridad en lo que se está analizando, etcétera. Pues para cualquier plan, por eso yo sigo insistiendo. No es que el método numérico no me importa, claro que me importa, porque pues, finalmente es el que te hace el cálculo, pero en realidad lo realmente pesado es que establecer las ecuaciones de trabajo adecuadas, pues. Porque si aquí meten un valor de la R mal, pues ya valió gorro todo el cálculo que haya, por más sofisticado que tengan el método de cálculo de la integral. Entonces yo insisto en que es importantísimo tener mucho cuidado con los valores que se estén manejando. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Nos puede mandar este ejercicio también, por favor? Ojo. Está bien, hombre, no hay problema. No problem, se los mando. No han estado escribiendo nada. Luego se aburren. No, sí. A lo mejor Pero... le preguntan la clase como, no, muy aburrida, porque repite el libro y no sé qué tantas cosas. Pues la verdad es que lo importante es salpicarlo con los comentarios que estamos haciendo. ¿Para qué me invento problemas? ¿Sí me explico? De entrada, yo les comento, no, revisen el 13.7. Sí les voy a mandar esto con el anterior. Revisen el 13.7. Problema 13.7 al final, que es un problema un poco más complejo, pero que seguimos aplicando el modelo unidimensional. La verdad que no da tiempo de ver el modelo bidimensional, que es mucho más complejo. Pero ustedes pueden ver ahí un ejemplo que viene resuelto en el capítulo 13 del libro.
donde aplicar ese método, el bidimensional. Y a propósito de eso, voy a salir momentáneamente de esto y voy a irme a la parte de teoría. Y en este caso, vamos a ver los balances. Esto yo se los mandé, si no me recuerdo. Y lo único que yo les agregué son las condiciones para considerar que un reactor opera en forma diabática, que en general es cuando los reactores son de gran diámetro y están bien aislados. Ya vimos que hay sus bemoles cuando no operamos el reactor adiabáticamente, que puede, en lugar de que metamos calor, se nos sale. ¿Sí? Pues, en fin. Entonces, en principio, el reactor adiabático nos comentan que los gradientes radiales de concentración de temperatura generalmente son pequeños, lo cual fortalece pues el que estos dos reactores razonablemente se puedan resolver como si se consideraran reactores de flujo pistón, tanto en el caso del balance de materia como el balance de energía. En el caso del reactor no adiabático no isotérmico, la forma parabólica de las curvas de temperatura radial sugiere que mucha de la resistencia de la transferencia de calor está próxima a la pared del reactor, que es lo que comentábamos con palabras la vez pasada. ¿Sí? Entonces, para este modelo es importante el que se considere el cálculo del coeficiente de intercambio de calor en la pared. Entonces, hay dos correlaciones que vean en el libro para el caso de partículas de catalizador cilíndricas o partículas de catalizador esféricas. Y es lo que tenemos aquí como correlaciones. ¿Sí? Y finalmente el modelo bidimensional, que ya platicamos. Lo que había que agregar en el caso del modelo bidimensional es qué sucede en la frontera. Es decir, una posibilidad es que se mantenga constante la temperatura a lo largo del reactor o se considere que puede haber variación de la temperatura en la posición, en una determinada posición del reactor en la dirección radial. Entonces, si es el caso, ¿sí? Habría que agregar esta expresión a la solución del sistema de ecuaciones, que hace un poco más complejo el análisis. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Algún comentario, jóvenes? Bueno, entonces, pues yo la pregunta que tengo, ¿qué meditaron o qué hicieron, qué pensaron sobre la posibilidad? El examen está programado para el 16, significa que es de hoy en 8. El examen global. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? Esmeralda tiene una propuesta, profe. ¿Vale? Esmeralda tiene una propuesta. A ver, que Esmeralda platique, que no sea tímida. ¿Dónde andas, Esmeralda? Pon tu micrófono y pon tu video para que te conozca o para que te vuelva a ubicar la foto y el video. Hola, doctor. Ahorita no tengo mi cámara. Bueno, no te preocupes. ¿Cuál es la onda? ¿Cuál es la propuesta? Lo que pasa es que algún grupo de compañeros tenemos el mismo examen el lunes de procesos, en el global. Entonces queríamos hacer la propuesta de que se pasara a otro día. ¿A qué día? ¿Martes? Pues sí, si los demás compañeros también que yo lo único... no tienen procesos 2. Ajá.
si están de acuerdo, Llegar en la sí, onda. sería el martes, porque creo que la mayoría estamos de acuerdo de los que llevamos el proceso 2. Yo no tengo ningún inconveniente, nada más que no me pongan la soga al cuello a mí. Es decir, creo que es bastante pesadita la parte, y es la parte que no me gusta, de paso se los digo, de estar evaluándolos, o sea, dar clases, puedo estar dando clases todo el tiempo, pero ya cuando llegamos a exámenes y empezamos a hacer juicios, y luego darme cuenta que a veces los errores son idénticos entre unos y otros, y por otro lado, eso conduce, ya se lo dije en alguna ocasión, se lo voy a repetir, a que haya cierto grado de injusticias en las evaluaciones. Ya me imagino yo que alguno dice, yo hice lo mejor, yo qué, y él me copió, yo le dije, yo le pasé, y resulta que califiqué mal yo, y el otro calificó mejor. Híjole, somos humanos todos, nos podemos equivocar, por eso insisto en que la asistente en ese sentido me ayuda mucho, porque eso me ayuda a mí a reflexionar también cómo estoy calificando. Pero eso, cierro el paréntesis. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente, como la fecha está programada por la universidad, yo estoy en principio obligado a poner el examen en esa fecha, a menos de que todo el grupo esté de acuerdo. Uno que no estuviera de acuerdo ya metió ruido el proceso. Pero si están todos de acuerdo en que el martes 17 sea el examen, yo ahí sí les pondría a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, yo les mando el examen. O a las 8, voy a hacer por correo. Normalmente en un examen final les doy más tiempo, digamos 3 a 4 horas. Para que no haya el pretexto de que los apure mucho y no sé qué tantas cosas. Espero que eso no propicie la comunicación extra examen entre ustedes, pues no me chupo el dedo, pues son muchos años estar metido en esto. Entonces no sé qué dicen, o sea, ahorita hay 31 gentes. El examen, el segundo parcial, lo presentaron este número. No sé si todos los que están aquí ahorita lo presentaron. Yo tengo 42 o 43 inscritos y presentaba el examen 31, justamente. Hay 42 y 10 gentes, así número redondo, no presentaron el examen. No sé si estos ya se dieron de baja. Pero si están los 30 ahorita aquí y los 30 se comprometen a que no va a haber alguna situación ahí difícil, la otra, aquí me está llegando otra propuesta de Andrea Díaz, de que si se puede hacer el sábado. Eso yo se los propuse originalmente, no sé. Pero una duda, ¿qué valor va a tener este último examen? ¿Cómo se va? Yo calculo que el 50, el 60%, con la idea de que no los perjudique con los dos parciales anteriores. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si podría, Andrea dice, plantea que el sábado 14. Profe. Hey. Bueno, estábamos con unos compañeros, comentamos en el grupo de WhatsApp que se nos complica que sea el sábado porque en la semana pues tenemos más compromisos y algunos tienen la presentación de proyecto terminal. Ok, yo estoy dispuesto a dejarle, yo podría ponerme un plan más, como diré, a mí mis timbres, ¿no? Y a mí me pusieron el lunes, entonces que Vivero lo mueva. No es el caso. ¿Sí me explico? Es decir, yo estoy de acuerdo, lo muevo. No hay problema. Nada más, lo único que les pido es que no quiero tener yo a alguien que me diga, oiga, yo debía haber presentado el examen el lunes y yo armé toda mi revolución con el lunes y usted me la cambió. Si me garantizan a mí que no va a haber ese problema, el martes lo hacemos con mucho gusto a la hora que ustedes quieran. Ya más no les puedo dar. Digan ustedes. Profesor, igual si nos da chance de platicarlo bien entre el grupo. El miércoles me dicen.
Ajá, y la siguiente clase le decimos ya una respuesta. Pero ya defínanlo, por favor, para que ya tengamos todo claro. Yo voy a hacer el examen, yo lo estoy ahorita fabricando, el examen, entonces, yo de antemano les estoy comentando, prevean 3 horas, 3 horas y media, una cosa de esas, para el examen. Entonces, también corren el riesgo de que eventualmente el martes tuvieran otro examen. Entonces, se evitan el traslape con el de proceso, pero a lo mejor se meten en otra bronca con el otro. No sé si anden ustedes también en cuestiones de proyectos terminales. Sí, eso es lo que iba a comentar. O sea, los proyectos, está la presentación de los proyectos terminales que es en la semana y todavía no se nos ha dicho cuándo y a qué hora va a ser. Pero no creo que sea ni lunes ni martes. Yo creo que el martes es como en el límite. Ok. ¿Te llegó la portada? Sí, doctor, sí, ya llegó. ¿Está claro? Jóvenes. Entonces el miércoles me comentan. Pero ya tómenselo en serio, ¿no? O sea, porque sí, pónganse en mi lugar. Digo, yo insisto, toda la vida hemos tratado de respetar el horario que la universidad propone, porque es lo que vale, pues, o sea, cualquier persona que me reclame a mí que debe haber presentado el examen el lunes, pues tiene todo el derecho del mundo a que yo le tenga que poner el examen. Entonces yo voy a andar duplicando, triplicando la chamba y no es que no la quiera hacer, pero simplemente no me parece correcto, pues. Porque si no es así, si no se ponen de acuerdo ustedes, pues simplemente yo les digo, ¿saben qué? Pues, es más, yo vi, no sé si ya está el horario, pero yo me metí a la relación de evaluaciones que me asignan y está el examen el lunes 16, pero no me ponen el horario. Entonces el horario lo podríamos fijar. Si Vivero lo hace en la mañana, pues yo lo haría en la tarde, pues, pero yo no sé, yo creo que sería razonable pensar el martes. Pero pónganse de acuerdo, lo único que les pido es eso. Porque no creo que les esté pidiendo más. ¿Vamos? Silencio absoluto. Sí, doctor. Sí, profe. Bueno, entonces el miércoles empezamos o terminamos la clase con ese acuerdo. Yo pienso y no creo que vayamos a tener más tiempo para ver más casos. Lo que sí podríamos dedicar es el miércoles, veo el problema 13.7. Creo que trae algunas consideraciones que redondean todo lo que hemos visto. Y tanto lo que resto del miércoles como el jueves, me gustaría que lo dedicáramos a dudas, comentarios que vean ustedes respecto a ¿cómo se llama? A los temas del curso que hemos visto. Para que lo vean. Sí, doctor. Vale, pues. Entonces nos vemos el miércoles al rato.